Buen día a todos, bienvenidos a la lección número 43. Hoy vamos a compartir con el tema Jesús causa disensión. En esta ocasión vamos a leer el libro de San Mateo capítulo 10, del versículo 34 hasta el 39. Leamos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hasta el versículo 39 hemos leído. ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos al estudio en esta mañana. Es la lección número 43 del libro de San Mateo. Por la Biblia podemos descubrir lo que los cristianos normalmente deben considerar como la causa, ¿no? La causa de la fe en Jesucristo en nuestra vida espiritual a veces causa ciertas distancias, ¿no? Ciertas divisiones, diferencias. Ya, nosotros debemos entender una cosa: la vida, la vida de fe no es algo que esté directamente relacionado con la vida de este mundo. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Si obviamente ustedes son personas de carne y hueso que están viviendo sobre la faz de esta tierra, en sus respectivos lugares, sus respectivos países, sus respectivos trabajos, algunos que están estudiando en la universidad, en fin. Pero la vida espiritual, en medio de esto nosotros debemos hacerla. Entonces, cuando tratamos de llevar la vida de creencia en medio de un mundo que no cree en Dios, entonces se torna un poco complejo, ¿no? Al principio, porque empezamos a sentir como si el mundo entero vive como aparte, ¿no? Pero nosotros estamos inmersos como si fuera en otro mundo. ¿Sí me comprenden? Entonces, en mi caso, cuando yo recibí la salvación, el primer lugar, donde estuve, pareciera que estaba de más, era mi casa. Porque no podíamos encajar, ¿no? Los pensamientos, las ideas, las maneras. Me costaba mucho encajar, estando en mi misma casa. Porque normalmente cuando vivíamos no había ningún problema, pero después de haber creído en Jesús, después de haber recibido la salvación, empecé a ver ciertas diferencias, ¿no? Con mi familia, en el sentido de que yo empecé a tener deseo de escuchar la palabra, de leer la Biblia, de congregarme en la iglesia, pero estas no eran cosas que en mi casa hacíamos habitualmente. Entonces esto produjo diferencias, disensiones, precisamente en la familia. No solamente eso, sino también en mi grupo de amigos, en la universidad, empecé a tener diferencias de opinión. Porque sin quererlo yo empecé a compartir la palabra con otros. Empecé a compartir lo que había escuchado, lo que había entendido, lo que había creído en Jesús, que había llevado mis pecados. Empecé a compartir esto con la gente que me rodeaba. Pero la mayoría de las personas, cuando yo les hablaba estas cosas, me decía que no, ¿cómo puedes decir que no tienes pecado? ¿Acaso tú no pecas? ¿Acaso tú no te equivocas? ¿A veces tú no cometes errores? Entonces, en medio del círculo más cercano, mi círculo más cercano, empecé a ver un distanciamiento. Las personas empezaron a verme como un bicho raro, podemos decir, ¿no? ¿Por qué solamente habla de estas cosas? ¿Por qué solamente tú hablas de eso? Antes no hablabas de eso. Entonces la gente me empezó a mirar con ojos muy extraños. Entonces yo empecé a pensar ¿cuál es la razón por la que existe este distanciamiento? Y leyendo esta palabra en el capítulo 10 del libro de San Mateo, pude darme cuenta que efectivamente cuando el Señor Jesucristo llega a nuestra vida, sí o sí se produce una disensión, una división. Ya, hay una manera de explicarlo
muy simple, pero tal vez podemos pensar un poco acerca de las culturas. Por ejemplo, yo estoy casado con mi esposa hace 6 años. Mi esposa es costarricense, yo soy chileno, ¿no? Entonces, tenemos diferencias de culturas. También la manera de llamar a las cosas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, mi esposa al jabón de mano le llama jabón de mano, igual que nosotros. Pero, por ejemplo, al detergente para la ropa también ella le dice jabón, jabón para ropa. Y también al detergente o sea, lavalosa también, jabón para lavar la loza. Entonces a veces yo estaba confundido porque me decía que laváramos con jabón la ropa, pero para nosotros jabón es equivalente al jabón con el que lavamos las manos o el cuerpo, ¿no? Entonces, dos personas que tienen, o sea, digamos, 2 brazos, 2 manos, 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca, pero su mente, su cultura es diferente. ¿No es así? Entonces me hallaba a veces complicado con esto, ¿no? Porque no podía entender algunas palabras. Hoy en día, obviamente, ya después de 6 años de matrimonio, entiendo muchas cosas que ella dice. Por ejemplo, a mi esposa le costó mucho acostumbrarse al clima de Chile, sobre todo en el invierno, porque la temperatura en Costa Rica es bastante agradable y creo que lo más bajo alcanzará unos 14, 15 grados. Pero imagínense en un invierno en Santiago, por lo menos alcanza menos 1 grado a veces, menos 2 grados. Entonces la diferencia de clima es tremenda, ¿no? Es extrema comparado con digamos, con el clima de Costa Rica. Otra cosa es la manera de ser de las personas, ¿no? Las culturas son diferentes. Por ejemplo, los chilenos son muy diferentes a los costarricenses en cierta manera, ¿no? La manera de tratar, la manera de ser. Mucho más amistosos son los costarricenses, pero los chilenos, sobre todo los de Santiago, son personas un poquito más desconfiadas, ¿no? Un poquito más serias, tal vez no saludan a cualquiera. Entonces esto también es un choque cultural, ¿no? Es un choque cultural, entonces empieza a producirse estas diferencias, disensiones. Ya digamos que en el caso de la cultura, algunas personas, aunque viven en otro país, pero tratan de mantener su cultura, ¿no? Las cosas propias de ellos, ¿no? Las formas de hacer las cosas. Entonces a veces esto choca con la cultura del país donde están viviendo, ¿sí? A veces puede producirse este choque. Entonces muchas veces la persona que vino del extranjero, a veces, ¿no?, trata de adaptarse a la manera de vivir de ese país, o bien y tiene que tratar de vivir de una manera que pueda acomodar lo suyo a la vida de este nuevo país. Bueno, de la misma manera, cuando una persona recibe la salvación, hay una cultura que se ha injertado en él, se llama la cultura espiritual o la cultura celestial. Ya en su corazón ha llegado el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo pertenece a Dios. ¿Entienden? Entonces la cultura que hay en el Espíritu Santo de Dios es distinta a la cultura que hay en el Espíritu que está en las personas habitualmente. Bueno, la Biblia dice que nosotros, antes de encontrarnos con Jesús, en nosotros, ¿qué es lo que había? Había el espíritu de desobediencia, dice. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que pertenece al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Entonces es imposible que no haya disensión y diferencia entre el espíritu anterior y el espíritu nuevo. Podemos decirlo, ¿no? Entonces, si otra persona que está alrededor nuestro escucha la manera que nosotros hablamos, cómo vivimos, en qué creemos o cómo estamos creyendo, principalmente cuando hablamos acerca de la salvación, las personas se escandalizan, ¿no? Porque imagínense llegar delante de alguien que les conoce a ustedes durante muchos años y le dicen a usted: mire, la verdad es que yo escuché la palabra de Dios, dice que ya soy justo, que ya no tengo pecado. Entonces esa persona lo verá con asombro y también con burla. ¿Y qué estás hablando tú? ¿Cómo puedes decir que no tienes pecado? ¿Acaso no has pecado? Yo te conozco bien desde que eras un niño. Entonces, ¿cómo puedes decir que no tienes pecado? ¿No? Eres un hablador, eres un altanero, eres un creído. No es así, me parece que tu iglesia te enseña mal.
Todos somos pecadores, todos tenemos que pedir perdón a Dios cada vez que pecamos, tenemos que disculparnos con Dios, porque si no, entonces, ¿cómo Dios nos puede perdonar nuestros pecados? Así existe este tipo de pensamiento y cultura. Entonces, la mayoría de las personas que no han conocido el Evangelio, que todavía en ellos no ha llegado el Espíritu Santo de Dios, sí o sí habrá una disensión frente a uno que ya pudo tener la fe en la obra de Jesús. Entonces esto a veces a nosotros nos agobia, ¿no? Porque pensamos, ¿por qué él no puede entender lo que yo digo? ¿Por qué él no puede aceptar lo que yo digo? Pero si ustedes pensaran detenidamente, hay una cultura espiritual diferente. Sí, si pudiéramos compararnos, si pudiéramos decir como cultura espiritual, existe la cultura del Espíritu de Dios y la cultura del Espíritu de Satanás. Entonces nosotros, aunque no vemos el Espíritu, aunque no se puede ver con los ojos, pero existe. No es que el Espíritu es algo que no exista porque no se ve. Hay muchas cosas que no se ven, pero existen. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas que viajan por el aire para que nosotros podamos comunicarnos por una llamada telefónica. ¿O es que su teléfono celular está conectado con algún cable y con eso ustedes se conectan con las personas? Sí, la verdad es que la línea de la casa, la línea de teléfono sí va por un cable, por un par de cobre, ¿no? En el caso de las instalaciones más antiguas. Pero en el caso de un teléfono celular, ¿dónde están los cables? ¿Dónde usted ve un cable que está conectado y que llega a una central, telefónica y en ese lugar llega a otros lugares? No existe una conexión física aparentemente, pero existe una conexión inalámbrica. Y digamos, en los términos los términos como inalámbricos son términos actuales que vemos normalmente operar. ¿Sí? También cuando nosotros nos conectamos a una red de Wi-Fi, ¿de dónde surgió el cable que nos hizo conectarnos a una red de Internet? No hay cables, sino que son ondas que viajan por el aire, que son invisibles, pero que en sí hacen que, en este caso, mi teléfono ahora esté conectado a Internet. ¿Es correcto? Entonces el espíritu también es, podemos decir, es una persona de Dios, es la tercera persona de la Trinidad. En este caso existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que precisamente tiene la capacidad de influenciar en los pensamientos, en los deseos, en las convicciones de una persona. Pero este Espíritu Santo de Dios no puede estar en cualquiera, sino que según el libro de Hechos capítulo 2, para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en el corazón de una persona, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar con esa persona? Esa persona debe recibir el perdón de los pecados. Debe recibir el perdón del pecado porque mientras tenga pecado en su corazón, la persona no puede tener el Espíritu Santo de Dios en su corazón, tampoco podrá recibir las influencias del Espíritu Santo. Ya vamos a ver un momento el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 2. Ya 2 versículos vamos a leer. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya quisiera detenerme un poco acá. Según este texto dice que Dios es quien ha creado los cielos y la tierra. Ya, de manera simple les voy a explicar, no voy a ahondar tanto en esto, pero dice la Biblia que creó los cielos en plural, es decir, que existe más de un cielo. Entonces la Biblia reconoce 3 cielos y de manera simple, ¿no? Vamos a decir el cielo atmosférico o el cielo que tiene gravedad, luego está el espacio exterior y luego está, ¿qué cosa arriba? ¿Qué está arriba? Es el reino celestial o tercer cielo. Esos son 3 cielos que Dios ha creado. Vamos a hablar en estos términos. Y luego la tierra. La tierra es decir que existe un solo planeta donde habitan las personas, que es el lugar donde estamos nosotros. En el libro de Isaías dice que Dios había creado este mundo para que el hombre lo habite. Dice que la tierra fue creada para ser habitada.
Dice que no hizo la tierra en vano, sino que para que sea habitada. Entonces cuando vemos las condiciones de temperatura, de oxígeno que tiene la Tierra, son adecuadas para que el ser humano pueda vivir. No así en otros planetas donde el ser humano eventualmente no podría vivir, porque no reúne las condiciones de temperatura, de oxigenación, ¿sí? Donde el ser humano pueda habitar más de unas horas. Por eso cuando los astronautas salen a otros lugares, necesariamente deben ir equipados, ¿no? Con un tanque de oxígeno para poder estar en el espacio exterior. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Está escrito de esa manera. Entonces, al principio la tierra que ha sido creada dice que estaba desordenada y vacía, lo cual es algo opuesto a Dios. Porque Dios es orden, Dios es llenura, es decir, que Dios quiere llenar a donde está vacío. Pero la tierra, se mostraba con una condición totalmente ajena a las cosas que a Dios le gustan, ¿no? Desordenada por una parte, por otra parte dice que estaba vacío. ¿No es así? Entonces acá lo que nos está enseñando la Biblia es la condición del ser humano en su modo natural, vamos a decir. Cuando nosotros existimos en este mundo, nuestro corazón está desordenado, vacío y también está en las tinieblas. Acá el versículo 1 dice, versículo 2, y el Espíritu de Dios, ojo a este punto, el Espíritu de Dios dice, se movía sobre la faz de las aguas. O sea, hay algo que está impidiendo que el Espíritu de Dios pueda posarse sobre la tierra, ¿no? Porque dice que se mueve sobre la faz de las aguas. Entonces la tierra que nosotros conocemos al principio no era así, sino que estaba bajo el agua, como si fuera que una gran masa de agua se apoderara de la tierra. Entonces bajo el agua está este planeta. Ya esto, hermanos, está hablando de la condición del ser humano bajo una potestad. Es la potestad maligna, es la potestad de Satanás. Entonces, así como Dios describe el Génesis en el principio, así también quiere describir el estado de nuestro corazón. Como estábamos nosotros antes de conocer a Dios, el Espíritu Santo de Dios no podía morar en nuestro corazón. Pero, sin embargo, esta potestad maligna, esta agua que cubría la tierra, esta potestad solamente podía ser vencida por medio de un poder superior. ¿Qué poder es este? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ya la potestad de las tinieblas o la oscuridad solo puede ser vencida por una potestad más grande que ella. ¿Qué es? La luz. Cuando ustedes entran en un cuarto oscuro, ¿ustedes acaso tienen que pelearse con la luz? Decirle, hey, luz, fuera, o lárgate de este lugar, o con un palo golpeando la oscuridad, la oscuridad se va. No se puede hacer así, sino que ustedes apretando el interruptor de la pieza, en ese momento se ilumina el lugar. Entonces la oscuridad no se puede resistir ante la luz y la oscuridad se va. ¿No es así? Esta es la realidad. Entonces, de la misma manera, acá la Biblia nos menciona la luz. Esta luz que aparece en el versículo 3 no se refiere a la luz solar, porque la luz solar recién aparece en el cuarto día de la creación. Entonces esta luz refleja a nuestro Señor Jesucristo. Eso aparece en el libro de San Juan, capítulo 1. Jesucristo es la luz del mundo, dice. Es la luz que alumbra al ser humano. Es la luz que puede vencer contra las tinieblas. Es la luz que puede hacernos despojar de la potestad maligna de Satanás. Entonces, ¿por qué se produce división en la familia? ¿Por qué se produce disensión dentro de la casa cuando nosotros creemos en Jesús? Porque en nuestro corazón, que ha sido ya libertado de las tinieblas, que ha sido liberado de la potestad de Satanás, ya sí o sí tendrá disensión con uno que no está bajo la luz. Ya no se refiere a que en la habitación no tenga un foco, no tenga luz en la pieza, sino está hablando de la luz del corazón. La Biblia nos dice que todos los que han creído en Jesús somos hijos de luz. Pero todos los que no han creído en Jesús, dice, son hijos de la oscuridad o hijos de la noche, dice.
o hijos de las tinieblas. Entonces, cuando existe la luz y la oscuridad, entonces entre sí no puede tener relación, sino que prevalece uno o prevalece el otro. Entonces, por esa razón, cuando nosotros creemos en Jesucristo, se produce la diferencia de opinión, se produce la distancia, ¿no? Se produce realmente este choque, esta disensión con otros que todavía no han recibido esta fe, esta creencia. ¿Sí? Esto no tiene que ver con un tema de edad. Obviamente, viviendo en su casa, teniendo sus padres, y nosotros debemos respetar, ¿no?, a los padres, porque ellos están sustentando nuestra vida, están llevando nuestra vida, pero en nuestro corazón debemos considerar, la razón por la cual todavía no puedo tener una buena conversación con mi padre, con tal persona, entonces es porque realmente todavía estoy en las tinieblas. Ya, ¿qué persona está en las tinieblas? Acá una persona está escribiendo, dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, este es un tipo de pensamiento que tiene la gente, que todos son hijos de Dios, pero la Biblia no enseña así. Ya, les voy a mostrar un versículo. En el libro de San Juan capítulo 1, el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no se han engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, muchas personas, como la persona que acaba de escribir acá, Everlich 2050, esta persona piensa que por nacer en este mundo ya es un hijo de Dios. Pero la Biblia no enseña así, sino que la Biblia está diciendo que la persona, para ser hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Debe primero creer en su nombre, en el nombre de Jesús. Debe tener la fe hacia Jesucristo, debe creer en Jesús, que Él limpió sus pecados, quien llevó todos sus pecados. Recién ahí dice que se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Antes de eso no existe potestad en esta persona para ser hijo de Dios. Y luego el versículo 13 dice que los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no es que por nacer en este mundo ya somos hijos de Dios. Porque ¿qué significa engendrados de sangre y de voluntad de carne? Es decir, que hemos nacido por medio de nuestra madre. Nuestros padres han planificado en algún sentido nuestro nacimiento, o por medio de lo que ellos se han unido, se han juntado, hemos nacido nosotros, ¿no? Es decir, que es la voluntad de carne y sangre. Pero tales personas que hemos nacido en este mundo, todos nosotros hemos nacido por voluntad de carne, pero no significa que por ello somos hijos de Dios, sino que el ser hijo de Dios se atribuye a haber creído en su nombre. Es el nombre de Jesucristo. Si ustedes han creído en el nombre de Jesús, entonces ustedes podrán decir: soy limpio, soy justo, soy santo. En ese momento ustedes serán llamados hijos de Dios. Antes de eso, ustedes no son hijos de Dios. Discúlpeme, pero no son hijos de Dios antes de creer en Jesús. Antes de creer en Jesús, entonces, ¿de quién son hijos ustedes? Ya, antes de creer en Jesús, tenemos otro padre espiritual, es Satanás. Eso aparece en el libro de San Juan capítulo 8. Jesús cuando le vio a los fariseos, a los judíos, ¿cómo les ha dicho? Versículo 44, veamos. San Juan 8, 44, ¿qué es lo que dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya los discípulos, los judíos eran personas que vivieron mal, que hicieron cosas malas. No eran personas, ultra religiosos. Personas muy correctas humanamente, moralmente, con una moral muy elevada, ¿no? Si nosotros analizamos un poco la vida de los judíos religiosos, son personas que vivieron muy bien, ¿no? ¿Es correcto? Sin embargo, Jesús les dijo: ustedes son hijos de diablo, vuestro padre es el diablo, les dijo. Entonces ellos se podrían haber sentido muy ofendidos, pero en realidad espiritualmente ellos estaban bajo la potestad de Satanás. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Sí, aunque habían reprimido durante su vida cometer muchos pecados, hacer muchas maldades,
pero en sí mismo ellos eran pecadores. Entonces, acá una persona sigue escribiéndonos, ¿no? Pero la verdad es que el ser pecador no es por haber cometido muchos pecados, sino el ser pecador es por haber heredado por haber heredado el pecado que vino por Adán. Esto es el ser pecador, ¿sí? No estoy diciendo que usted por haber pecado mucho se volvió pecador, sino que ya por haber nacido en este mundo con el pecado que heredamos de Adán, ya con eso ya somos pecadores. ¿Es así? Entonces, la Biblia nos plantea que para cambiar de espíritu, para cambiar del Padre espiritual, nosotros debemos creer en Jesús. Debemos aceptar la obra de Jesucristo, quien llevó nuestros pecados. Cuando usted cree en esto, cuando acepta que Jesucristo llevó sus pecados, entonces se convierte en hijo de Dios. Se convierte en el hijo de Dios. Contrariamente, si tiene pecado, entonces no puede ser el hijo de Dios, sino que con pecado las personas deben ir al infierno. Solamente puede ir al lago de fuego. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, siguiendo con el tema de hoy, San Mateo capítulo 10, lo que hemos leído hoy, San Mateo capítulo 10, ¿qué es lo que dice? Que no he venido dice que porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, dice. ¿Es correcto? Entonces, los enemigos del hombre serán los de su casa, es decir, que se levanta oposición en la propia casa. Esto es algo que al principio yo no podía entender. ¿Por qué en mi casa se levanta oposición? Pero luego mirando la Biblia pude ver, esto es bíblico, ¿no? Dios está enseñándonos que esto ocurre en la familia normalmente. Porque las personas que estaban viviendo con nosotros o con los cuales estamos viviendo, en realidad todavía no habían comprendido el Evangelio. Entonces por esa razón se produce este choque, por esa razón se produce esta diferencia. Por eso ustedes, si en el caso que han creído en Jesús y en su casa o en su familia están teniendo este tipo de situación, no trate de pelear, ¿no?, con esta situación, porque esto es algo que sí o sí ocurrirá en la vida de los justos, sí o sí ocurrirá en la vida de los cristianos. Pero para ello tenemos también una promesa de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 16, dice que si nosotros creemos en Jesús, también nuestra casa obtendrá la salvación, ¿sí? Por eso esto no es la pelea nuestra, no es nuestra batalla, sino que Jesucristo es quien desea trabajar en la vida de nuestra familia, de nuestros conocidos, ¿no? Por eso no traten de luchar contra su familia, sino que consideren esta palabra. En mi vida también ha ocurrido así. Esto es una muestra de que efectivamente en mi vida llegó el Evangelio verdadero, de que en mi vida llegó la verdad, ¿sí? Más bien preocúpense si no ocurrieran estas cosas, ¿no? Si no hubiera disensiones, entonces, ¿será que estoy teniendo la verdad? ¿Será que estoy teniendo el Evangelio realmente? Entonces, en ese momento ustedes podrán pensar de otra manera, ¿no? Desde otro ángulo podrán ver la dificultad y la situación. Dios me permite esta situación, pero Dios también quiere salvar a mi familia. Dios también quiere salvar a mis pares, a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos, en fin. Creo que Dios nos da esa esperanza el día de hoy. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana de día sábado nos permitió usted compartir su palabra. Estamos agradecidos. ¿Por qué razón? Porque nos ha dado su Evangelio Santo, nos ha hecho ser justo delante de usted, Señor. Nos ha dado su Espíritu Santo. Por eso se produce disensión con las personas que están a nuestro alrededor, principalmente con nuestra familia. Hemos tenido altercados, hemos tenido diferencias, pero esto realmente se produce porque el Espíritu Santo que está en nosotros finalmente choca con el Espíritu que está en las personas que todavía no han creído en Jesús. Pero tenemos esperanza en Dios, que también nuestra familia y los conocidos podrán obtener también esta gran salvación, podrán aceptar la palabra de Dios. Le agradecemos, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.